Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo de estos más frikis, básicamente, un vídeo donde estoy hablando de temas contractuales que a la mayoría de la gente no le importarán, pero sé que a vosotros, o a muchos de vosotros al menos sí. Es que supongo que me habéis oído hablar muchas veces de cómo en ocasiones ser un pick de segunda ronda a un jugador no drafteado es beneficioso a nivel económico para un jugador, pero aquí me he puesto a hacer números, he hecho las cuentas, he comparado los contratos de unos cuantos jugadores seleccionados en la segunda ronda o no drafteados con jugadores de primera ronda, para que entendáis de verdad el potencial que tiene un pick de segunda ronda de ganar mucho dinero si tiene suerte en el contexto en el que cae el contrato inicial que consigue y obviamente si juega bien al baloncesto. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, porque subo contenido de este estilo y a veces contenido más ligero también. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opináis y ahora ya sí, vamos a empezar. Antes de nada, muchos lo tendréis ya claro, pero voy a aclarar un poco la diferencia entre ser un pick de primera ronda y un pick de segunda ronda o un jugador no drafteado. En primer lugar, un jugador no drafteado y un jugador de segunda ronda están en las mismas condiciones a la hora de firmar un contrato con un equipo. No hay ningún tipo de excepción para que esos jugadores firmen, porque los equipos solo les pueden ofrecer o la mínima del veterano o su margen salarial si tienen margen o su excepción de mid-level, que ya puede ser de 4 o 3 años dependiendo de si es un equipo sobre el impuesto de lujo o si es un equipo sobre el margen salarial pero por debajo del impuesto de lujo. Y al final un pick de segunda ronda simplemente tiene exclusividad con un equipo, por lo que en teoría está en unas peores condiciones. También es verdad que cuando un equipo ha drafteado a un jugador suele haber una conversación previa y ya más o menos han acordado si ese jugador va a firmar un contrato dual, un contrato con X dinero garantizado. Hay ciertas cosas planteadas, pero al final es eso. Los jugadores firman los contratos que los equipos le pueden ofrecer, mientras que un jugador drafteado en la primera ronda tiene siempre las mismas condiciones. El dinero está palabrado ya, va escalando desde el primer pick, donde son unos 10 millones por año a día de hoy, hasta el pick número 30, donde empiezan cobrando unos 2 millones y luego escala en el último año. Y los picks de primera ronda, la clave que tienen es que tienen los 2 primeros años garantizados una vez firman con el equipo. Si el equipo lo quiere, que obviamente lo quiere porque lo acaban de draftear en la primera ronda, ese jugador firma un contrato donde los 2 primeros años de dinero están garantizados, pero tras eso el tercer y el cuarto año son opciones del equipo. Si el equipo va tomando esas opciones, después del cuarto año ese jugador pasa a ser agente libre y restringido y ahí es donde puede negociar su siguiente gran contrato y donde puede ganar bastante más dinero. Obviamente los picks de primera ronda suelen tener más dinero apalabrado, asegurado por la situación contractual, como decía, un pick 30 del draft acaba ganando en 4 años unos 8 millones de dólares, que es más que la mínima del veterano durante 4 años que firman muchos jugadores de segunda ronda, ¿no? Pero son agentes libres después de 4 años. Los picks de segunda ronda, los jugadores no drafteados, solo son agentes libres durante 3 años y eso le da a los jugadores de segunda ronda no drafteados la posibilidad de potencialmente ganar más dinero antes, porque al final un agente libre no restringido en su cuarto año es un jugador todavía joven y tiene más posibilidades de que varios equipos estén interesados y que al no estar de por medio esa amenaza de que el equipo que lo tenía en ese momento puede igualar, las ofertas puedan ser mejores. Pero bueno, vamos entonces ahora a ver contratos y a hablar un poco de diferentes casuísticas, ¿no? Y vamos a empezar hablando de un par de casos malos, porque obviamente, como decía, un pick de primera ronda tiene X dinero garantizado y al final hay, en caso de fracaso, digamos, una mayor cantidad de dinero que ese jugador se va a llevar. Los picks de segunda ronda pueden tener muy mala suerte también. Podemos empezar por el caso de Vidas Sirvidis, que fue el pick 37 del draft de los Detroit Pistons hace un par de años. Y originalmente firmó un contrato de 3 años siendo el tercera opción del equipo, o sea que tenía garantizados 2 años de contrato, unos 2,4, casi 2,5 millones de dólares en total de salario garantizados, 900.000 dólares el primer año, 1,5 millones el segundo, y tras eso al finalizar la temporada 2020-2021 Sirvidis fue cortado por los Pistons y ahora mismo está en un equipo. Eso quiere decir que ahora mismo Sirvidis está luchando por tener una plaza, si no me equivoco jugó en Summer League este año con algún equipo, pero él ha ganado 2,5 millones de dólares en su carrera y su carrera tiene pinta de que se ha acabado en la NBA. Por lo que siendo el pick 37 no ha tenido mucha suerte y veremos que hay muchos casos donde jugadores consiguen bastante más dinero y sobre todo pues, triunfar más a largo plazo, pero eso ya es una cuestión de que Sirvidis no era tan bueno como se esperaba. Luego hay casos realmente negativos como el de Tyler Bey, un jugador que a mí me gustaba mucho, que fue drafteado con el pick 36 hace unos años también por los Dallas Mavericks, y Tyler Bey acabó un contrato dual porque Dallas no podía ofrecerle nada, no tenía un hueco libre en la plantilla y Bey se vio forzado a firmar un contrato dual que era menos de $500 000 por un año y después de ese año su carrera se acabó. Los Mavericks pasaron de él, no consiguió contrato en otro equipo y siendo el pick 36 del draft no ha ganado nada remotamente cercano a $1 millón después de varios años en la burbuja de la NBA entre G-League, Summer League y demás, y tiene pinta de que no va a llegar más lejos. Pero hay muchos casos de éxito, hay muchos casos de jugadores donde realmente les sale bien, ganan muchísimo dinero y al final lo que depende aquí es de que el jugador tenga suerte en el contexto en el que caiga y sobre todo de que no acabe un contrato dual, que al final
Es una amenaza mayor para el futuro del jugador el hecho de empezar ganando tan poco dinero si realmente no eres muy bueno. Pero si el jugador es bueno y de verdad se merece jugar en la NBA, ser un pick de segunda ronda probablemente sea recomendable o beneficioso. Porque ahora vamos a ver un poco las bases contractuales contra las que están compitiendo y vamos a centrarnos en este vídeo mucho en jugadores del draft de 2019 porque es el punto ideal de jugadores que acaban de finalizar su tercer año, por lo que ya vemos casos de jugadores que han sido agentes libres, jugadores que van a entrar ahora en su próximo año, negociaciones de extensiones de contrato de novatos, de picks de primera ronda. Y vamos a plantear el contrato de Kevin Porter Jr. porque fue el pick número 30 de ese draft y ese es un poco el contrato a batir para muchos jugadores drafteados en la segunda ronda o no drafteados, y Kevin Porter Jr. como jugador número 30 del draft se ganó básicamente 8 millones de dólares en los primeros 4 años de contrato. El primer año cobró 1,3 millones de dólares, luego 1,7, luego 1,8 y este año que entra ahora cobrará 3,2 millones de dólares. Como veréis o como estáis viendo ahora, los picks de primera ronda tienen un salto enorme a nivel salarial en su cuarto año de contrato. Tras eso, si dentro de un año en la agencia libre 2023 Kevin Porter no llega a un acuerdo con los Rockets y no acaba consiguiendo ofertas de otro lado, podría firmar su qualifying offer de 4,8 millones de dólares, con lo que completaría su quinto año y sería agente libre no restringido. Esto es poco habitual, pero lo estoy planteando porque hay algunos contextos donde los jugadores acaban teniendo un contrato que se finaliza en el quinto año siendo jugadores de segunda ronda y me parece útil a la hora de sumar los salarios totales, básicamente. Pero digamos que Kevin Porter tiene un contrato de 8 millones de dólares en 4 años y podría llegar a ganar 12,8 millones de dólares en 5 años y probablemente mucho más porque tal vez firme una extensión de contrato o como agente libre restringido seguramente gane más de 5 millones por año. Pero partiendo de esa base vamos a compararlo con un jugador muy inferior, al menos a nivel de potencial y de expectativas, y que ahora mismo no lo está haciendo muy bien, la verdad, que ya ha ganado más dinero que Kevin Porter, y ese jugador es Terrence Davis. Terrence Davis es un claro ejemplo de cómo funciona el ser un jugador no drafteado en este caso. Davis no quería ser drafteado una vez pasó de la primera ronda porque tenía más claro que nadie esto de lo que estamos hablando ahora mismo y quería la posibilidad de negociar con el máximo número de equipos posibles para básicamente finalizar su primer contrato lo antes posible y salir al mercado y conseguir su segundo contrato pronto. Davis firmó con los Raptors por 2 años por la mínima del veterano porque no quería un contrato más largo. Terrence Davis solo estaba dispuesto a conseguir un contrato de 2 años, no quería estar bajo contrato en esa primera etapa por más. Y con eso se aseguró en sus 2 primeros años 2,4 millones de dólares, cobró 900.000 dólares el primer año y 1,5 millones el segundo, y pasó a ser agente libre restringido en 2021. En ese momento, si no me equivoco, había sido intercambiado a los Sacramento Kings en medio de la temporada pasada y acabaría renovando con los Sacramento Kings por 2 años y 8 millones de dólares, 4 millones en total el año pasado y 4 millones este año. Y es verdad que Terrence Davis últimamente no está teniendo mucha fama y no está jugando demasiado bien y habrá que ver hasta dónde llega su carrera, ¿no? Pero con estos 8 millones de dólares que se ha asegurado en 2 años, habrá ganado en total en 4 años 10,4 millones de dólares y ahora es agente libre sin restricciones. En 2023 no va a tener ese tipo de restricción, por lo que saldrá a la agencia libre por segunda vez en el año en el que salen los agentes libres restringidos drafteados en la primera ronda de su draft y él habrá ganado más dinero que el pick número 27 del draft de 2019. O sea que Terrence Davis, a nivel de objetivo de superar el valor de un pick de primera ronda, por los pelos, pero lo ha conseguido y va a ser agente libre sin restricciones dentro de un año. O sea que es un claro ejemplo de cómo esto puede salir bien, aun si eres un jugador incluso no drafteado. Pero uno de los mejores ejemplos, uno de los jugadores para mí más suerte ha tenido en esto, es Talen Horton-Tucker. Talen Horton-Tucker fue el pick 46 o 47 de los Lakers en ese draft de 2019 y los Lakers no tenían dinero para pagarle, estaban por encima del impuesto de lujo, habían gastado su mid-level en otro lado, por lo que lo máximo que podían ofrecer eran 2 años de contrato por la mínima del veterano y tras eso Talen Horton-Tucker sería agente libre restringido el verano pasado, como ya hemos vivido. Y por eso THT ahora mismo está en medio de su segundo contrato, en el que además tiene una opción del jugador en el quinto año, por lo que podría ser agente libre sin restricciones dentro de un año en 2023 y finalizar 4 años de contrato ganando mucho más que muchos picks de la primera ronda, o si la cosa le va mal puede asegurarse 11 millones de dólares el año siguiente y ser agente libre sin restricciones también en su quinto año de contrato. THT cobraría en sus primeros 2 años 2,4 millones de dólares en total, pero tras eso firmaría un contrato de 2 más 1, 2 años más una opción del jugador, por 30,8 millones de dólares. En este año actual ha ganado 9,5 millones, en este año que entra tiene garantizados 10,3 millones de dólares y dentro de un año podrá seleccionar si quiere cobrar 11 millones de dólares o si aspira a ganar más en agencia libre. Y con esto, si optamos por olvidarnos de ese último año de contrato, que es opción del jugador, Talen Horton-Tucker habrá finalizado su cuarto año en la NBA y habrá ganado 22,2 millones de dólares. Y 22,2 millones de dólares en ganancias es más de lo que habrá cobrado el octavo pick del draft de 2019, más de lo que habrá cobrado Jackson Hayes, o sea que solo hay 7 jugadores del draft de 2019 que han ganado más dinero que Talen Horton-Tucker en sus primeros 4 años y van a ser agentes libres restringidos, mientras que Talen Horton-Tucker no. Obviamente los picks más altos, los que habrán firmado extensiones de contrato, Darius Garland, Ja Morant, Zion Williamson y compañía, van a ganar más dinero, pero a THT no le ha ido nada mal.
Y un par de ejemplos de jugadores en estas condiciones, jugadores que solo tienen 2 años de contrato inicial y que tras eso serán agentes libres restringidos pronto y podrían ganar mucho dinero, son Ayo Dosunmu de los Chicago Bulls, que será agente libre en 2023, y Austin Reeves, que está en la misma situación con los Lakers. Hay más, pero estos dos son dos candidatos a entrar en este limbo de jugadores que ganan bastante más que muchos picks de primera ronda. Vamos ahora a explicar una casuística diferente, un caso en el que el jugador originalmente firma un contrato de 3 años y esos son contratos ofrecidos probablemente con la mid-level de equipos por encima del impuesto de lujo. Y obviamente tardarán un año más en entrar en agencia libre restringida, es el último año en el que pueden ser agentes libres restringidos, el tercero siendo jugadores no drafteados o de segunda ronda. Y en este caso el cálculo es más complicado y por eso me he fijado en esa qualifying offer de Kevin Porter Jr., ese 5º año de contrato para hacerme una idea más o menos. Y un claro ejemplo de esto es precisamente Nick Claxton, que fue el pick 31 de ese draft, fue el pick siguiente a Kevin Porter y ya ha ganado bastante más dinero que él, porque Nick Claxton firmaría por la mínima del veterano durante 3 años con los Brooklyn Nets, $900,000 el primer año, 1,5 el segundo y 1,8 millones el tercero, o sea que de momento ha ganado $4,2 millones, Kevin Porter le saca un poquillo de ventaja, pero muy poco a día de hoy, pero acaba de ser agente libre y acaba de renovar con los Brooklyn Nets por 2 años y $17,25 millones, 8,5 millones este año que entra y 8,75 el siguiente. O sea que en su 5º año de contrato Nick Claxton será agente libre sin restricciones y habrá ganado $21,5 millones. No está tan bien como Talen Horton Tucker, pero estamos hablando de un jugador que en el supuesto caso de que el pick de primera ronda tomara su qualifying offer, estaría ganando más que el pick 17 del draft, que Nickeil Alexander-Walker, que por cierto podría ser un candidato a verse en esta situación si no le va muy bien este año. Y es más, supongo que recordáis que Kevin Porter Jr. en sus 4 años habrá ganado $8 millones. Este año Nick Claxton va a cobrar 8,5 en su 4º año, o sea que ya le saca bastante ventaja a Kevin Porter. Simplemente habrá que ver qué renueva o qué firma Kevin Porter al final de este año o en sus negociaciones de extensión. Pero como veis, ser un pick de segunda ronda prematuro puede salir muy bien, pero también puede salir muy mal en casos como el de Tyrell Terry, el de Tyler Bay, el de David Asselvidis. Hay muchos picks que salen mal y que no tienen ese dinero original garantizado, pero si el jugador es bueno, puede llegar a salir muy bien. Un par de candidatos a verse en esta situación son 2 jugadores que han firmado precisamente contratos de la mid-level por encima del impuesto de lujo. Y uno es Jaden Hardy, que acaba de firmar su contrato precisamente con los Mavericks. Si Hardy sale bien en su 3er año, será agente libre restringido y podría ganar bastante más dinero que muchos picks de primera ronda. Y otro es BJ Boston de los Clippers, que está en la misma situación, está ahora entrando en su 2º año y habrá que ver cómo evoluciona. Tuvo flashes en su primera temporada y tal vez acabe ganando mucho dinero en ese comienzo de su segundo contrato en el 4º año. Y ahora, para medio finalizar este vídeo, aunque hay algunos cuantos casos de los que hablar, pero vamos a hablar de jugadores que se ven en la situación más habitual siendo picks de segunda ronda. Y es que si el equipo tiene la mid-level disponible y no está sobre el impuesto de lujo y tiene esos 4 años disponibles, lo lógico es ofrecerle a un jugador con probablemente 1 o 2 años de contrato garantizado y tras eso el 3er año no garantizado y el 4º año opción del equipo, con el fin de decidir si quieren que ese jugador sea agente libre restringido en su 3er año o mantenerlo barato por un año más, como pasó por ejemplo con Mitchell Robinson en los New York Knicks ahora mismo. Y en este grupo vamos a ver jugadores que han tenido la suerte de que han hecho carrera en la NBA, ya tienen su 2º contrato apalabrado, pero que no han ganado más dinero en su contrato inicial de novato. Y también vamos a ver casos de jugadores que ganarán una auténtica fortuna. El primer caso del que quiero hablar es Daniel Gafford. Gafford es un jugador que firmó con los Bulls originalmente un contrato de 4 años y $6,1 millones. Empezaría cobrando la mínima de $900,000 en 2019-2020 y este año que entra estará cobrando $1,9 millones. Y como sabéis, Gafford el año pasado ya, al finalizar su 2º año en la NBA, ya firmó una extensión de contrato. Pero al firmar una extensión se mantienen sus años de contrato actuales y esa extensión empezará después, por lo que hasta el verano de 2023-2024 Gafford no empezará su 2º contrato, que será de 3 años y $40,2 millones. O sea que estamos hablando de un jugador que ya tiene asegurado 7 años de contrato en NBA y que va a ganar mucho dinero al final de ese 2º contrato, pero en sus primeros 4 años habrá ganado $6,1 millones. Obviamente Daniel Gafford es un caso de éxito, un jugador al que le ha ido muy bien, pero no un jugador que ha ganado más que un pick de primera ronda por ser seleccionado en la 2ª ronda. Aún así, nada mal para Daniel Gafford. Pero ahora vamos a hablar del caso opuesto, un jugador que tenía 3 años de contrato, con el 4º siendo opción del equipo. El equipo decidió hacerlo agente libre restringido y renovarlo este verano. Y han llegado a un acuerdo en el que va a ganar mucho dinero y va a superar a bastantes jugadores. Ese jugador es Lu Dort, que empezaría siendo un jugador no drafeado, que el primer año ganaría solo $155,000 porque entraría en contrato dual con los Thunder y no ganaría tanto dinero por eso. Al final del año lo convertiría en un contrato regular y pasaría a cobrar $1,5 millones en su 2º año y $1,8 millones en su 3er año, que es la temporada que se acaba de terminar, por lo que Lu Dort en lo que lleva en la NBA ha cobrado $3,5 millones. Pero, como todos sabemos, los Thunder rechazaron su 4º año porque tenían
miedo de que algún equipo intentara robarlo y han decidido pagarle por adelantado y le han ofrecido un contrato de 5 años y 82,5 millones de dólares. El contrato puede ser un poco mayor si cumple ciertos criterios. Básicamente, si es All NBA, en alguno de los años ganará 1 millón extra, podría llegar a ganar unos 87 millones de dólares más o menos. Pero a nivel de dinero garantizado, Lu Dort se ha asegurado 82,5 millones de dólares en los próximos 5 años, y eso quiere decir que Lu Dort en los primeros 8 años de su carrera habrá ganado 86 millones de dólares. Y obviamente esto puede ser un poco raro a la hora de compararlo con otros jugadores. Sí que podríamos fijarnos en que en 4 años, como habrá cobrado creo que 15 millones este año que va a empezar ahora mismo, Lu Dort habrá ganado más que muchos jugadores también de la primera ronda, estará cerca de los 20 millones de dólares. Pero en el caso de Lu Dort hay una comparación muy fácil con un jugador que fue drafteado en la primera ronda y acaba de firmar una extensión muy cuantiosa también, y ese es Keldon Johnson. Keldon Johnson acaba de firmar un contrato de 4 años y 74 millones de dólares garantizados, con bonuses pueden llegar a ser 80 millones, pero estamos hablando de un pick de primera ronda y en consecuencia él ha firmado una extensión, por lo que le queda un año más de contrato cobrando menos. Y el contrato original de Keldon Johnson no estaba mal, fue el pick 29 del draft y eran 4 años de contrato, 10 millones de dólares en ganancias totales, o sea que originalmente estaba ganando mucho más que Lu Dort, pero Lu Dort acaba de empezar su contrato grande un año antes, porque son 5 años de contrato y empieza a cobrarlos ya, mientras que este año Keldon Johnson va a cobrar 3,9 millones de dólares. En consecuencia, Keldon Johnson, que tiene un contrato de promedio anual más grande asegurado, habrá ganado un poquillo menos que Lu Dort porque no tiene ese gran cuarto año de salario. Keldon Johnson va a ganar en total en 8 años 84 millones de dólares, mientras que Lu Dort, un jugador no drafteado, habrá ganado 86 millones de dólares. Lu Dort va a ganar 2 millones de dólares más que Keldon Johnson. Por mencionar un par de nombres de jugadores que están en esta situación, que ya están en su cuarto año de contrato estilo Daniel Gafford y que podrían firmar una extensión ahora o que podrían ser agentes libres sin restricciones el próximo verano, como pasó con Mitchell Robinson por ejemplo. Uno es Jalen McDaniels, el jugador de los Charlotte Hornets. Los Hornets no querían gastar dinero y por eso rechazaron su opción. Tras todo lo que ha pasado con Miles Bridges, tal vez deberían haberlo hecho para asegurárselo antes. Y otro jugador de ese estilo es Kenyon Martin Jr., que solo lleva 2 años, todavía le queda más, pero Kenyon Martin con los Rockets podría acabar firmando una extensión antes, podría acabar en la situación de Lu Dort, aunque ganando menos dinero obviamente, y siendo agente libre en su tercer año, pero también podría acabar teniendo 4 años de contrato y luego firmar una extensión o yéndose a otro lado como agente libre sin restricciones. Y para finalizar, igual que hemos hablado de los contratos de Kevin Porter Jr. y Nick Claxton, que fueron el pick 30 y 31 del mismo draft, quiero llevar esto al draft de 2022 para que entendáis la ventaja que puede ser el pick 31 en vez del pick 30 si el jugador que es seleccionado con el pick 31 cae en el equipo adecuado. Este año el pick número 30 del draft ha sido Peyton Watson, que se ha ido a los Denver Nuggets, y creo que es un jugador muy interesante para este equipo, por cierto. Pero el contrato de Watson básicamente son 4 años y 11,25 millones de dólares, pero solo tiene garantizados 2 años como un pick de primera ronda. El primer año cobrará 2,2 millones de dólares, el segundo 2,3, el tercero 2,4 y el cuarto año cobrará 4,4 millones de dólares para sumar esos 11 millones. Por otra parte, el jugador que fue drafteado un pick después es Andrew Nembhard, que fue drafteado por los Indiana Pacers, y sí, el contrato a nivel de salario total es inferior porque el cuarto año no escala tanto como el de un pick de primera ronda, pero Andrew Nembhard ha firmado un contrato de 4 años y 8,6 millones de dólares, donde tiene garantizados 3 años y 6,3 millones de dólares, o sea que si ambos jugadores fueran un fracaso, cosa que esperemos que no pase, Peyton Watson se va a llevar 4,5 millones de dólares, mientras que Andrew Nembhard, que fue seleccionado un pick después, se va a llevar 6,3 millones. Y tras eso, si Nembhard sale muy bien, al finalizar su año en el 2024-2025, van a rechazar su último año de contrato para mantenerlo como agente libre restringido y empezar a ganar antes más dinero. Si saliera mal o regular, es verdad que Peyton Watson tiene asegurado más dinero en el cuarto año y sus ganancias totales serán mayores al finalizar el cuarto año, pero una vez más Nembhard será agente libre sin restricciones. O sea que de entrada Andrew Nembhard ha tenido todas las de ganar siendo seleccionado un pick más tarde que Peyton Watson, y es algo que al final no tenemos muchas veces en cuenta. Bueno, con esto hemos acabado con este vídeo bastante largo para el tema del que estaba hablando, pero quería poner varios ejemplos y explicar diferentes posibilidades, ¿no? Y supongo que con esto se habrá quedado claro cómo si el jugador es bueno y realmente tiene un hueco en la NBA, puede tener mucho más interés en ser un pick de segunda ronda que un pick de primera ronda tardío, sobre todo, porque al final la flexibilidad que da el poder negociar tu propio contrato, el poder tener un contrato más corto y luego ganar dinero antes, o el ser agente libre en tu tercer año en vez del cuarto, puede ser muy buena. Obviamente si el jugador es un proyecto total, como Peyton Watson por ejemplo, puede ser más interesante ser un pick de primera ronda porque en teoría el equipo va a estar más motivado para retenerte por más tiempo, sino que se lo diga a Dylan Windler, que sigue los Caps no funcionando y está ya entrando en su cuarto año, mientras que si hubiera sido un pick de segunda ronda no seguiría así, ¿no? Pero es eso, si el jugador es bueno de verdad, la segunda ronda puede acabar ganando bastante más dinero. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.